Gastronómico, un proyecto de estudiantes Faxo de mi nombre, Beto Morales y Jacqueline Vizcaíno, donde queremos atraparte con texturas, colores, sabores en una nueva experiencia en el ámbito de la gastronomía. Bienvenida, Chef Carolina Sánchez, a nuestro programa. Muchas gracias, Beto, y muchas gracias, Jacqueline. Bienvenida, Carolina. Y antes de iniciar, nos gustaría presentar, ¿verdad?, a nuestra entrevistada. Carolina Sánchez es ecuatoriana, ecuatorianísima. Nació en la provincia de Azuay, realizó sus estudios de gastronomía en la Universidad de Cuenca. Después viajó a Perú para estudiar un máster en alta cocina peruana e internacional en el Cordon Bleu. Llegó a España en el año 2012, hace aproximadamente 8 años atrás. Obtuvo un máster de cocina técnica y producto en el Basque Culinary Center de San Sebastián, esto en el norte de España. Carolina es la primera chef ecuatoriana galardonada como una estrella Michelin, un logro alcanzado junto a Iñaki Muro, el 21 de noviembre de 2018. Además, Carolina ha participado también como juez de MasterChef. Es dueña de 2 restaurantes, Ícaro y Pamba Mesa. Carolina, gracias por participar en nuestro blog de periodismo gastronómico. Te damos la bienvenida. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy y encantada de poder compartir con ustedes. Chévere. Bueno, comenzamos entonces nuestra tertulia. Y bueno, tenemos una pregunta para ti, Carolina. ¿Cómo tú tomaste la gastronomía, verdad? Como una carrera, como una profesión y no solamente como un hobby. Bueno, en un principio sí que era un hobby para mí cuando era pequeña, cuando era adolescente también, porque cuando estaba en el colegio me gustaba muchísimo cocinar, sobre todo la pastelería. Y ya cuando tuve que decidir realmente qué es lo que quería estudiar, bueno, yo me fui de intercambio un año y en el intercambio ahí me di cuenta de que, bueno, todos esos años lo que más me gustaba era la cocina, incluso en el intercambio también seguía cocinando, ¿no? Y dije, pues cuando regrese a Ecuador, sí o sí, tengo que estudiar gastronomía, que es lo que me gusta y lo que quería seguir aprendiendo, obviamente no como un hobby, como pasar el tiempo, sino como algo profesional, ¿no? Quería aprender profesionalmente lo que era la cocina y también todo lo que es el mundo de la gastronomía, porque en mi caso a mí me gustaba mucho la parte dulce, pero desconocía totalmente la parte salada, ¿no? Es algo que no me atraía mucho al principio. Y dije, no, pues yo tengo que apuntarme a todo y realmente conocer todo lo que era el mundo gastronómico, ¿no? Fue ahí donde decidí regresar y estudiar directamente gastronomía y me inscribí en la Universidad de Cuenca para eso. Qué chévere conocer cómo nace a partir de un hobby y después ya se desarrolla, ¿no? Como una profesión. ¿Y dónde realizaste este intercambio? Fui a Minnesota en Estados Unidos y bueno, y recuerdo que ahí también es más, porque ahí podías escoger un poco las clases, ¿no? Algunas clases y escogí la clase de justamente una que se llamaba, creo que se llamaba Food o algo así, que era de cocina también y bueno, me gustó muchísimo y aprendí bastante allí. Y nada, y como digo, ahí es donde me decidí por completo porque dije, esto es lo que me apasiona, ¿no? No me veo siendo otra cosa, no me veo siendo doctora o qué sé yo, o ingeniera o arquitecta o tantas profesiones, ¿no? Realmente no me veía haciendo nada de eso, sino que lo que realmente me apasionaba y a lo que le metía todas las ganas era la cocina, así que lo tenía muy fácil para decidir qué hacer. Siempre en nuestra vida tomamos algunas decisiones trascendentales. Por ejemplo, en nuestro caso hemos escogido seguir la carrera de comunicación social. Hemos tenido también algunas otras alternativas. Por ejemplo, a Jackie me comentaba algún rato que le gustaba mucho la parte de docencia y en mi caso era la parte de gastronomía. Por eso como que se está ahora como dándose a conocer lo que me gusta desde el lugar donde me encuentro, que actualmente es la parte del periodismo. Podemos decir que en la niñez nosotros tenemos nuestros mejores recuerdos. ¿Cuál es el mejor sabor o que te recuerde a tu niñez? El mejor sabor, pues, es que tengo así muy grabado a los 7 años más o menos, yo creo que habrá sido de las primeras veces que cocinaba algo así de verdad. Y hicimos un locro de papas cuando era pequeñita con una prima mía en la casa de mi tía.
y ella nos ponía como una cocina de estas como de barro ahí en el jardín. Nos hizo hacer, obviamente, ¿no? Ella nos ayudaba y nos decía cómo hacer, pero hicimos un locro de papas hecho en olla de barro en estas cocinas de leña. Y yo creo que eso se me quedó así en la cabeza y yo creo que es la primera receta que habré hecho, entre comillas, porque obviamente no hice yo sola, ¿no? Pero me acuerdo muchísimo de eso y me acuerdo del sabor del locro de papas en barro, que realmente es otro sabor, ¿no? Por completo. Y tengo ese recuerdo, tengo marcadísimo en mi cabeza y yo creo que es como que el primer recuerdo gastronómico que tengo y de un plato que me encanta, porque para mí el locro de papas es uno de los mejores platos que tenemos y mi abuela, tengo que decir que hace el mejor del mundo y siempre que voy a Ecuador es algo que no puede faltar. Así que yo creo que ese es uno de mis mejores recuerdos de sabores. Sí, igualmente concuerdo contigo del locro de papa, porque también cuando se va de viaje yo voy en cambio a la ciudad de Ibarra, donde vive mi abuela, pasamos por Guayabamba y cómo no comer también hay un locro, por eso digo que el locro está como relacionado en nuestra historia, como podría decir, Es verdad. todos los caminos del locro llevan a nuestras abuelas en este caso. Totalmente, me gusta eso. Me gusta también. Suena Basándonos en la bien. frase popular de que todos los caminos llevan a Roma, aquí sería los locros nos llevan a las A abuelas. las abuelas, claro que sí, es verdad, es verdad. Y a nuestros recuerdos de infancia, yo creo que Por eso es lo ejemplo, bonito. digamos, a mí el sabor de la infancia que más me viene a la mente es lo de las mermeladas. Por ejemplo, cada vez que he ido así de pequeñito, hasta ahora que ya soy un poco más grande, mi abuelita siempre me ha elaborado mermelada de piña o de frutilla y como que yo digo, puede haber muchas marcas de mermeladas, pero ella no sé, le tiene un toque especial que le hace a su mermelada única. Jackie, cuéntanos a ti qué sabor te recuerda a tu niñez. Bueno, yo estoy entre la costa y la sierra, es una fusión. Entonces, el plato de mi niñez que preparaba mi mamá, que tiene raíces de Manabí, es el caldo de bolas de verde. Entonces, eso a mí me encanta eso. Y bueno, por parte ya de la sierra, me gusta mucho igual el locro de papa, diría yo. Y Carolina, yo te imagino a ti escribiendo tus primeras recetas, ¿verdad? Entrando a este gran mundo de la gastronomía, experimentando, ¿verdad? Con diferentes ingredientes. Yo tengo una pregunta para ti respecto a estas recetas. No sé si has pensado quizá de una manera formal publicar en el futuro tal vez algún libro de recetas de Carolina Sánchez. Bueno, tal vez en un futuro no tan próximo, digamos, ¿no? Yo pienso, porque nos han propuesto, es más, no como yo como Carolina, sino realmente como restaurante, ¿no? Publicar nuestras recetas profesionales del restaurante. Y alguna vez nos han dicho, pero sinceramente todavía pensamos que nos falta todavía mucho por andar. Ya si sería como Carolina Sánchez, bueno, o sea, es como que un poco, tal vez no iría a recetas tan profesionales, sino a recetas más igual de casa, mezcladas con cosas no tan profesionales, pero que puedes hacer en casa, ¿no? Tal vez algún día sí, yo creo que además ese sería como tal vez uno de mis sueños cumplidos, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de libros gastronómicos, tenemos aquí una colección grande de libros de cocina y desde que era pequeña también me gustaba tener mi libro de recetas, donde yo apuntaba mis recetas, pero también ir comprando libros de recetas. Entonces, yo creo que eso sí que sería un sueño, poder tener mi propio libro de recetas, pero realmente no lo veo como algo así muy próximo, sino tendría que hacer un recopilatorio y también ir añadiendo obviamente recetas de ahora y de lo que hacemos en el restaurante, ¿no? Así que espero que en algún futuro sí, pero no lo veo todavía muy próximo. Por ejemplo, en uno de los próximos capítulos, como tú ya hablas de libros tradicionales de recetas, vamos a tener la presencia de una nieta de la señora que escribió Cocinemos con Cristi. ¡Ay, qué bien! Como Ese es que uno de los libros con los que yo he crecido. Es más, porque mi mami es el libro que, bueno, que tenía ella y alguna vez que queríamos hacer algo diferente, veíamos ahí. Para mí es uno de los libros más completos de recetas. Por eso es como un cameo, como que estamos yendo desde Cuenca para llegar a Quito, porque también la señora Delia
como es, Delia, sí, es Delia, ¿no es cierto? Si mal me equivoco. Lamentablemente él falleció hace algunos años atrás, pero dejó ahí ese libro que nos ha permitido a muchos que queremos incursionar en el ámbito de la gastronomía, tener como un referente para experimentar en las texturas y en los sabores. Claro que sí, está reflejada toda la gastronomía también tradicional y no tan tradicional y está muy bien. La verdad que es un libro que yo siempre digo que uno tiene que tener, bueno, como cuando te casas, por poco es el mejor regalo, ¿no? Pero no solo eso, sino a la gente que le gusta cocinar, yo creo que es algo básico, ¿no? Que tendrías que tener en tu casa. Ujú. Y Carolina, ¿cuáles son los chefs que te han inspirado a lo largo de tu carrera? Bueno, pues a mí, yo creo que de los chefs que más me ha inspirado sería Ferran Adrià, que bueno, cuando yo estaba estudiando era como el mejor cocinero del mundo, ¿no? La máxima exponencia de la gastronomía, digamos. Él, bueno, tenía su restaurante El Bulli, que fue el restaurante que cambió un poco la historia de la gastronomía. Comenzaron a hacer esta esta cocina un poco más moderna, ¿no? Experimentando, como dicen ustedes, con sabores, con texturas, y cambió totalmente la forma de ver la gastronomía. Entonces, bueno, yo cuando estudiaba, para mí, yo creo que él era mi máximo referente. Y después ya, cuando seguí estudiando también, tengo que decir que Joan Roca, porque yo hice prácticas en el Celler de Can Roca, para mí esa fue una de las experiencias más bonitas que tuve y también de las mejores profesionalmente, junto con su hermano Jordi, que los dos son, bueno, los cocineros, ¿no? El uno más va hacia la pastelería y el otro es el cocinero en general, digamos, pero ellos dos sí que me han inspirado muchísimo a mí, sobre todo su manera de trabajar, aparte de su manera de cocinar, pero la manera en que ellos tratan al equipo, que es como una gran familia, ¿no? Eso es algo Mm. que a mí me gustó muchísimo y su forma de trabajar, que es muy profesional y que yo creo que fue una gran escuela. Yo estuve 6 meses de ahí, que al final dices, no es tanto tiempo, pero yo aprendí muchísimo y son cosas que yo incluso pongo en práctica en mi restaurante hasta el día de hoy. Así que yo creo que ellos serían como que los que más me han inspirado. Mm. Sí, aquí también nosotros buscamos no que sea como un proyecto así académico, sino entre los dos crear como una relación de amistad, como si fuéramos familia los dos, como tú lo dices. Recién nos conocemos relativamente poco con Jacqueline, no nos hemos conocido en los semestres anteriores, pero hemos llegado a tener una forma de entendernos, de ver las cosas que nos toca hacer, ir más allá, como lo hemos, mencionamos antes, y te seguimos agradeciendo una vez más y gracias por haber sido parte de nuestro primer capítulo. Jackie, ¿con qué Encanta. seguimos? Sí, hay más preguntas. Ujú. Bien, sabemos y tenemos el orgullo como ecuatorianos de tener a nuestra primera chef que ha sido galardonada, ¿verdad?, con la estrella Michelin. Entonces, queríamos preguntarte de cómo ha sido, ¿verdad?, esta experiencia de lograrlo y con qué desafíos te encontraste para alcanzar esta, digamos, este Oscar de la gastronomía. Ujú. Pues sí, para nosotros la verdad que fue una sorpresa cuando recibimos la invitación a la gala, que es lo que más o menos, no te decía que te iban a dar una estrella, pero ya tal vez podías intuir, ¿no? Entonces cuando nos llegó esta invitación fue una sorpresa muy grande porque llevábamos nada más que un año y medio abiertos y ya medio que se rumoreaba por la ciudad que nos iban a dar una estrella, pero es algo que nosotros ni se nos cruzó por la cabeza porque pensábamos que nos faltaba mucho tiempo para eso, ¿no? Así que no es algo que nosotros peleamos para que nos llegue, ¿no? Sino más bien fue algo que nos llegó y obviamente estábamos muy agradecidos por esto, pero bueno, cuando ya lo recibimos, como digo, fue algo muy sorprendente y nos encontramos con el desafío de que dices, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar después de esto? Porque al final te asusta un poco, dices, es que no sé, por ejemplo, qué estándares tengo que cumplir, cómo tengo que ser, pero sí que tengo que decir que nosotros, bueno, nos dimos cuenta de que al final somos personas que nos hemos exigido muchísimo a nosotros mismos desde un primer momento, desde que abrimos el restaurante, siempre nos hemos exigido la perfección y el mejorar cada día más, siempre viendo de qué manera puedo mejorar las cosas, no diciendo, bueno, sí, yo hago las cosas así y esto es perfecto y ya está, no, sino que cada día decir, bueno, ¿y esto de qué manera puedo mejorar?
cómo puedo hacer más rápido tal vez, o cómo puedo hacer que esto se vea mejor, ¿no? Siempre hemos sido de esas personas inconformistas, entonces yo creo que eso nos ha ayudado también, bueno, a obtener primero este galardón y después a seguir cada día un poco mejores y el mantenerse donde estás, ¿no? Yo creo que si te han dado un premio así, obviamente es para que nunca bajes de cómo estás haciendo las cosas, nunca bajes tu calidad, nunca hagas las cosas peor, ¿no? Pero siempre intentes hacer las cosas un poquito mejor. Así que tenemos la suerte de que somos así, ¿no? No hemos tenido que cambiar, digamos, nuestra forma de trabajar, sino más bien siempre seguimos exigiéndonos, exigiendo a nuestro personal, ya sea de cocina o de sala, y buscar la perfección. Así que yo creo que eso nos ha llevado donde estamos y bueno, y espero que nos siga manteniendo, ¿no? Donde seguimos, donde estamos. Sí, es un orgullo realmente Muchas este, gracias. este logro alcanzado. Es un logro compartido que todos los ecuatorianos lo sentimos, Carolina. Sí. Y hablando un poco de esto de la exigencia, ¿verdad? Del mundo de la gastronomía, de los chefs, te pregunto cuáles serían estas cualidades, ¿no? Que, digamos, si algún joven recién terminando el colegio y pensaría en la carrera de gastronomía justamente, ¿qué cualidades crees que debería él tener o desarrollar a lo largo de su carrera, ¿no? De sus estudios? Bueno, yo creo que una de las cualidades más importantes y que también yo pienso que es algo que también nos ha acompañado a nosotros es la humildad, porque muchas veces uno sale de la universidad y ya piensas que, ah, yo ya me gradué y ahora sí puedo ser jefe de cocina y salir y que me contraten y que no sé qué. Realmente uno tiene que salir humildemente, ¿no? Y pensar de que sí, o sea, has estudiado, tienes los conocimientos en tu cabeza, pero ahora tienes que ponerlos en práctica y tienes que empezar desde abajo. Entonces, esto es algo que, o sea, yo me incluyo, ¿no? Porque yo cuando salí de la universidad dije, ay, yo también, yo quiero ir a ser jefe de cocina. Y no es así. Y a mí también me pusieron un poquito los pies sobre la tierra y me dijeron, tienes que ir poco a poco creciendo y viendo todas las áreas posibles y aprendiendo de todo. Yo creo que esto es algo muy importante. Después también yo pienso que tenemos que ser personas organizadas, ¿no? En la cocina una de las cosas más importantes es la organización, desde organizar el tiempo, porque realmente eso es algo muy importante, ¿no? Al final tú tienes poco tiempo relativamente para preparar todo lo que tienes que hacer para un servicio. Siempre el tiempo se queda corto, así que hay que saber organizarnos en el tiempo y también organizarnos en la cocina, ¿no? Obviamente estamos dando de comer a la gente, todo tiene que ser lo más limpio posible, lo más pulcro posible. Ahora en estos tiempos en que estamos, no se diga más, o sea, tiene que ser más limpio que nunca y más desinfectado y eso es algo muy importante. Y después también yo pienso que uno tiene que tener, una de las cualidades también importantes es la perseverancia, porque esta es una carrera que es muy dura, ¿no? Al final nosotros trabajamos los días que la gente está descansando, los fines de semana es cuando más trabajamos, eh, los días en que la gente tiene, qué sé yo, un matrimonio, una fiesta, lo que sea, nosotros estamos trabajando, son muchísimas horas al día, ¿no? Y al final esto es algo que tal vez te puede bajonear, ¿no? Pero es una carrera tan bonita que yo creo que vale la pena justamente todos estos sacrificios y uno tiene que ser perseverante en el sentido de aceptar todo eso, ¿no? Todo lo que conlleva la cocina y también perseverante en el hecho de que tenemos que intentar hacer las cosas siempre de la misma manera e incluso, como he dicho anteriormente, mejor. O sea, nunca bajar nuestros ánimos, nunca dejar que un día malo nos haga fallar, ¿no? Siempre mantener esa calidad que es lo que el cliente se merece. Así que bueno, yo creo que esos son de las más importantes que uno tiene que tener cuando sale de la escuela o cuando comienza incluso a estudiar. Ahorita vamos un poco más como la faceta de cómo el periodismo puede vincularse con la gastronomía, porque ambos cuentan historias. Por ejemplo, en los emplatados hay historias detrás de un emplatado. Por ejemplo, podemos ver que se utilizan algunos granos que tienen un significado, la forma de cómo está la composición visual mismo del plato. Para ello tenemos la siguiente pregunta.
Tú como ecuatoriana, ¿qué elementos de nuestra identidad ecuatoriana o de la historia buscas reflejar en tus platos? Bueno, más que nada nosotros vamos, sí, lo visual es muy importante, ¿no? Para nosotros es muy importante, pero yo creo que más que lo visual siempre está el sabor, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es obviamente pensar en un ingrediente con el que queremos hacer un plato y luego buscamos los complementos para ese ingrediente, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener una biblioteca en su cabeza donde vas pensando qué combina con qué, no solamente productos, sino sabores, ¿no? Tal vez lo ácido va con lo picante o lo dulce también con lo ácido puede ser. Entonces ahí es cuando uno tiene que ir justamente pensando en esos elementos, ¿no? Y combinarlos. Nosotros, bueno, lo que hacemos es también justamente, como hacemos tipo una fusión entre la cocina ecuatoriana, ¿no? Y la cocina de La Rioja, donde estamos, y del País Vasco. Justamente cogemos, por ejemplo, un elemento, un ingrediente que es de esta temporada, como por ejemplo el tomate, ¿no? Qué sé yo. Entonces dice, sí, el tomate es de verano. Bueno, a ver, ¿qué cosas van bien con el tomate? Entonces, por ejemplo, pienso, qué sé yo, se me ocurre este rato, la aceituna, ¿no? La aceituna es algo que le va bien al tomate. Pues voy pensando cosas y digo, bueno, ahora que ya tengo más o menos esto, ¿qué ingredientes ecuatorianos o qué preparaciones ecuatorianas yo podría añadirle a esto? Entonces, se me ocurre, pues el ceviche lleva tomate, entonces podría ser tal vez un caldo de ceviche que acompañe a un tomate fresco y después hacer una tierra de aceitunas. O sea, se me ocurre este rato, ¿no? Entonces Ujú. es ahí cuando jugamos justamente con estas cosas, pero siempre tenemos que tener como una biblioteca en nuestra cabeza para que nos permita desarrollar estos platos y sobre todo no el poner elementos porque sí, sino que tengan un sentido, pero no visual, como digo, sino siempre que el sabor, porque al final eso es lo que nos interesa a nosotros, que esté rico, no que sea bonito, sino que Ujú. esté rico y obviamente visualmente esté bonito, ¿no? Así que yo creo que eso es lo importante y también lo que a veces muchos de los chefs pecan, porque muchos pecan en que esté muy bonito visualmente, pero luego cuando te comes pues no tiene sentido o no sabe bien o los ingredientes no van juntos. Así que yo creo que el sabor es lo que tiene que primar en ese sentido. Sí, porque una vez un amigo que estudió gastronomía me dijo, la gastronomía te entra primero por los ojos y después ya va en los sabores, como que es una explosión de diferentes sentidos. Por ejemplo, si es que tú ves que no está presentado, muchas veces no lo vas a comer. Exactamente, no, eso sí, o sea, nosotros es lo que nos fijamos obviamente también en que ya una vez que tienes el sabor, pues tienes que buscar las maneras para que visualmente se vea atractivo, ¿no? Ajá. Adicionalmente digamos, de ser estudiante de comunicación, yo también me dedico a la parte de fotografía y es como que comprendo la importancia de que un plato o tenga, digamos, su parte tanto de que te transmita una sensación o que te recuerde algo. Por ejemplo, podemos crear el ejemplo mismo del ceviche, es como una forma de recordarnos a nosotros en la playa, en nuestra infancia, en nuestro tiempo de cuando éramos libres, porque ahorita estamos Eso es. en esta época de pandemia, ya que seguimos en el siguiente bloque, que sería como la parte de la pandemia y la gastronomía. Así es, Beto. Pero antes tengo una inquietud en relación a lo que tú nos mencionaste. ¿Cuál es esta? Sabemos que Carolina tiene dos restaurantes ahora. Y cuál es esta diferencia, ¿no? La variedad gastronómica entre estos dos restaurantes, Carolina. ¿Nos puedes ampliar un poquito más? Claro que sí, bueno, en Ícaro, que es nuestro primer restaurante, ¿no? Como digo, hacemos una cocina, un poco una fusión entre la cocina ecuatoriana, la riojana y la vasca, y nos intentamos centrar en eso, ¿no? Obviamente ahí no tiene cabida nada asiático, ni qué sé yo, algo peruano, o sea, intentamos que sea eso básicamente, obviamente lo llevamos a la alta cocina, ¿no? No hacemos recetas tradicionales como tal, sino que las incorporamos en nuestros platos y bueno, vamos jugando, como he dicho anteriormente, con ingredientes de allá, preparaciones de aquí y viceversa. Y bueno, y nosotros somos personas que nos han gustado siempre, o sea, justamente viajar y probar diferentes gastronomías y fue allí donde teníamos ganas de tener un restaurante donde podamos ampliar justamente esa cocina, ¿no? Que sea un poco más internacional. Y fue allí donde nació Pampa Mesa, donde hacemos una cocina un poquito más internacional,
tenemos también nuestra parte asiática, también la parte ecuatoriana, en este caso sí, un poco más tradicional que lo que puede ser en Ícaro, ¿no? Por ejemplo, el ceviche mismamente, o sea, hacemos un ceviche tradicional, en Ícaro Ujú, ya hacemos un ceviche un poco más dado la vuelta, digamos. ujú, Y bueno, y también en Pampa Mesa, bueno, encontramos, como digo, ecuatoriano, asiático, encontramos cocina española, encontramos también cocina italiana. Bueno, tenemos una mezcla un poco de diferentes culturas, ¿no? Y bueno, y es algo, digo, y eso decía, que es una cosa, un sitio donde podemos dar más rienda suelta a nuestro a la gastronomía, ¿no? A la gastronomía sobre todo internacional. Y es un sitio que es un poco más informal también. Así que bueno, son muy diferentes los dos, ¿no? Sí, Son distintos. la gastronomía, como muchas de las habilidades humanas, es una cuestión de creatividad, como nos ha mencionado Carolina, que tenemos que innovar y buscar formas que a nuestros clientes les resulte llamativo. ¿Cuál es en sí el platillo que más les gusta a la gente cuando van a su restaurante? Bueno, nosotros cambiamos la carta cada 4 meses en Ícaro, cada 3 meses, perdón, vamos cambiando según la temporada. Entonces no tenemos un plato como tal que sea un plato estrella, porque digamos, si este mes esta temporada está, el siguiente ya no va a estar. Entonces realmente es difícil que un plato se quede ahí. Pero por ejemplo, han habido platos que sí hemos cambiado, digamos, y hemos regresado a la carta después de un año, qué sé yo, y son platos que a la gente le han gustado muchísimo. Y en este caso, uno de ellos que hemos traído 3 veces a la carta, digamos que hemos puesto 3 veces, es un rape, que es un pescado que es típico de aquí, pero que le hacemos con escabeche, que es una receta de mi abuela. Y es ujú, un escabeche diferente, no el escabeche que estamos acostumbrados, sino es un escabeche como agridulce, que es una receta, bueno, que hacía ella, pero que hace todavía es más, y que yo encontré recién en un libro de cocina ecuatoriana, vi que también estaba allí, y digo, ah, pues mira, o sea, sí que se hace en algunas regiones, pero no es como que de las recetas más tradicionales que tenemos en Ecuador, ¿no? Pero sí que está dentro de ese recetario. Así que bueno, hacíamos este rape con el escabeche y es una receta que, bueno, un plato que a la gente le encantaba. O sea, siempre que venían al restaurante nos preguntaban que cuándo regresa, porque se morían de ganas de probarlo nuevamente. Así que ese es uno de los que ha gustado un montón. Y bueno, han habido otros más que obviamente la gente cuando ya los quitamos del menú, pues nos reclama, pero como digo, siempre vamos cambiando y al final tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque al final la gente sí viene al restaurante y es como estar en un restaurante nuevo por completo porque no hay ningún plato igual, pero al mismo tiempo si quieres probar lo mismo, pues ya no lo vas a encontrar, así que bueno, tiene como digo sus pros y sus contras. Esperamos algún momento poder disfrutar de los platillos nosotros también en persona. Y ahora Claro que sí, sí. el claro que segundo sí. es el blog de gastronomía Exacto. en época de pandemia. Este bloque más o menos trata de mostrar cómo se ha visto afectado los restaurantes, también el surgimiento de emprendimientos que se han desarrollado en esta época de pandemia, porque como sabemos es un riesgo también para nosotros un poco estar en contacto con mucha gente, porque no sabemos quién nos puede contagiar o demás. Por eso podemos ver que nos podrías comentar tú cómo ha sido tu experiencia en esta época de pandemia allá. Pues la verdad que, bueno, cerramos los restaurantes el 13 de marzo. Para nosotros fue, bueno, como para todo el mundo, fue un shock porque creo que nadie se imaginó que realmente teníamos que cerrar los negocios, ¿no? Me acuerdo que unas 2 semanas antes de esto me dijo Iñaki, mi pareja, me dijo, eh, o sea, está realmente este asunto del COVID está bastante serio y yo creo que me están diciendo que tal vez vamos a tener que cerrar. Me acuerdo que le dije, es que cómo vas, o sea, ¿cómo vas a pensar eso? Es que es imposible que cerremos el restaurante, es que cómo se te ocurre, o sea, para mí era algo impensable, ¿no? Y realmente cuando cerramos fue como un shock. Yo me acuerdo que pasé toda una semana, o sea, como súper triste, porque al final no sabías lo que se te venía, ¿no? Incluso en nuestra cabeza nosotros pensábamos y lo comentábamos ahora con nuestros empleados que dijimos, bueno, esto será algo de 2 semanas, Ujú. máximo un mes, pero a nadie se le cruzó por la cabeza que iba a ser algo de 3 meses, ¿no? Así que, como digo, al principio realmente fue muy duro, yo creo que nos costó muchísimo asimilar, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que realmente, o sea, nada en este mundo es seguro y esto es algo como que
te hace dar cuenta de eso, ¿no? De que parece que sí, que tienes un restaurante que está funcionando muy bien, que eres exitoso, que tienes una estrella, pero bueno, puede venir algo como esto y cambiar tu mundo por completo, ¿no? Así que yo creo que nos hizo también poner un poco más los pies sobre la tierra y decir, bueno, al final nada es seguro y tienes que estar listo para todo. Así que ya después de esa semana intentamos tomar las cosas con un poco más de tranquilidad. Los restaurantes, pues dijimos, vamos a intentar, o sea, no estar tan estresados, tan agobiados con la situación, sino porque al final era peor, ¿no? Vamos a estar sufriendo y realmente no llegábamos a nada. Así que dijimos, vamos a tomar lo más tranquilos posible todo esto. Aquí en España tenemos la suerte de que existen los ERTES, que son como un cese del empleo temporal, digamos. Entonces, tus trabajadores no es que tú les tienes que despedir, como es en el caso de Ecuador, sino que ellos pasan a cobrar, tú les cesas el contrato, o sea, les paras su contrato por un tiempo determinado y ellos pasan a cobrar del Estado. Entonces, esta es una suerte muy grande porque es una preocupación que no tienes que tener. No es como en el caso de Ecuador, que realmente es mucho más difícil, ¿no? Tú tienes que escoger entre despedir a gente que es buena o mantenerles y seguirles pagando sin tener dinero generado, ¿no? Entonces es mucho menos complicado que allá. Así que bueno, como digo, nuestros trabajadores pasaron a cobrar del Estado, nosotros por eso no tuvimos que preocuparnos. Y bueno, más bien fuimos viviendo un poco el día a día, sin hacer planes, sin pensar, intentar pensar mucho sobre este tema, porque al final, como digo, era peor y más te ponía, o sea, de una situación estresante que yo creo que no hacía bien a nadie. Así que lo tomamos así, lo más tranquilamente posible, y cuando ya veíamos un poco que las cosas comenzaban a mejorar, pues comenzamos un poco a hacer, como digo, nuestras cartas nuevas, ¿no? Pensando en qué vamos a poner el próximo mes. Después, claro, las cosas se alargaron un poco más de lo que pensábamos. Tuvimos que cambiar nuevamente esas cartas en nuestra cabeza, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, y organizando cosas que nunca habíamos tenido tiempo para hacer, porque al final siempre estamos corriendo con los restaurantes, pero aprovechamos para justamente ese tiempo valioso, ¿no? Hacerlo productivo. Y ya una vez que ya vimos que las cosas iban mejorando, pues ya nos metimos a las cocinas, estuvimos haciendo pruebas de platos, probamos todos los platos con el personal, que eso es algo que tampoco tenemos nunca tiempo. Le sentamos a cada uno, nos comimos todos los menús de degustación. Bueno, tuvimos todo ese tiempo que fue muy bonito y ya luego cuando pudimos abrir, pues sí, al final es un bajón grande porque no has generado durante 3 meses, pero yo creo que regresamos con todo el ánimo, con toda la ilusión y con todas las ganas para volver a ver a nuestros clientes y comenzar de nuevo, ¿no? Obviamente con todas las normas posibles, ahora todos estamos con nuestras mascarillas, esto crea que estemos todo el día con calor insoportable, encima ahora aquí es verano, entonces no se diga más, pero bueno, son las medidas que tenemos que tomar, todo el tiempo desinfectándonos las manos, lavándonos las manos, como digo, o sea, todo, si antes estaba limpio, ahora tiene que estar 1000 veces más limpio, ¿no? Y bueno, y sobre todo intentando hacer a nuestros clientes que se sientan seguros, que eso es lo que más nos importa en estos momentos. Así que sí, ha cambiado para nosotros la vida, pero intentamos vivirla de la mejor manera y sobre todo intentar volver a la normalidad, ¿no? Poco a poco. Sí, y bueno, esta pandemia realmente es un bajón para todos, ¿no? Y en este ámbito de la cocina también es de como de repensar otra vez cómo vamos a iniciar. Entonces, ¿qué consejos tú das digamos, en nuestro país, ¿no? En Ecuador, en muchos locales, muchos restaurantes han cerrado sus puertas justamente porque por esta, digamos, no hay este seguro, digamos, para los trabajadores allá, lastimosamente. Entonces, ya han tenido que despedir y finalmente y lastimosamente cerrar sus locales, sus restaurantes. Entonces, ¿cómo digamos, iniciar otra vez? ¿O qué palabras de aliento das a estos chefs, a estos trabajadores que se han quedado así, sin poder continuar? Entonces, y sería grato poder escucharte, Carolina. Bueno, pues la verdad es muy difícil realmente la situación allá. Yo desde aquí intento seguir lo más que puedo, ¿no? Y cada vez que oigo de algún cierre de algún restaurante, muchísima pena.
pero yo intento justamente animar, ¿no? A estos cocineros que se han quedado en estas y realmente que no se dejen bajonear por esto, ¿no? Que busquen las posibilidades de demostrar el talento que tienen, ¿no? Si realmente no puede ser con un restaurante, pues las maneras de poder cocinar, aunque sea en casa, y llevar esa gastronomía que saben hacer a las casas de los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que eso es algo, es una de las salidas, realmente buscar las salidas, ¿no? Quedarse estancados y bajonearse por toda la situación, porque realmente es como para eso, ¿no? Pero yo creo que aquí es cuando realmente tenemos que demostrar esa fortaleza, eh, esa, ese nivel de trabajo que tenemos los ecuatorianos, que yo creo que somos personas muy trabajadoras y es más, aquí en España nos tienen en ese concepto y eso es algo muy bonito, que demostremos justamente eso, ¿no? Que somos trabajadoras, que somos personas con ilusión y que no podemos dejar que algo como esto nos bajonee y que haga que nuestro talento se venga para abajo, sino más bien demostrar de la manera en que podamos y buscar las maneras para poder salir de esto y que yo estoy segura que aquí no se acaba todo, que va a haber un nuevo comienzo y que tienen que buscar eso, ¿no? Buscar esa luz al final del túnel y no dejar desvanecerse por todo lo que está pasando en el mundo. Sí, por eso también vemos que muchas personas, en cambio, decidieron emprender ya como sus servicios a domicilio para no quedarse así quieto. Muchos restaurantes comenzaron, no tenían servicio a domicilio y vieron que era una alternativa que les resultaba. Otros, en cambio, decidieron cerrar, como se dice, y lamentamos que muchos hayan tenido que cerrar, pero igual ha habido otras cosas, personas que no necesariamente eran chefs, que en cambio vieron, cocinaban ya rico en sus casas y decían, ¿por qué no de esto puedo tener y Sí, tu mis propios negocio, ingresos, ¿no? sus propios ingresos? Por ejemplo, hicimos ayer un pequeño muestreo para más o menos conocer los futuros entrevistados y hay gente en Ecuador que está interesada en formar parte de esto, más o menos buscar una forma de un medio de comunicación alternativo que les da ese espacio que generalmente no lo podemos ver mucho en los medios de comunicación. Ya aquí esta es una pregunta para ti. ¿Tú crees que nosotros como periodistas ya casi a un año tenemos alguna demanda con la gastronomía o algo que nos permita a nosotros mostrar como visibilizar esta parte que no ha sido muy conocida, o sino ya es bien visualizada solo en épocas especiales, por ejemplo, especial de las fanescas, especial de los huevos de pan, pero no en las demás épocas del año, pero todo el año se come, no solo se come en situaciones especiales. Cuéntame, Jackie. Sí, yo creo que va muy relacionada a tu pregunta, a la pregunta que yo tenía, pero que ya fue contestada por Carolina. Creo que esta época de la pandemia nos ha hecho repensar otra vez las formas en que vivíamos y en las que, ¿verdad?, hacíamos, en nuestro caso, ¿verdad?, periodismo, por ejemplo. Entonces, yo creo que ha sido una oportunidad bellísima de utilizar nuestra cara y en este caso resaltar la gastronomía ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, con este proyecto que tenemos de mostrar a estos emprendedores ecuatorianos qué están haciendo, qué están cocinando. Entonces, resaltar y darlos a conocer, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación. Y creo que es eso, como mantener esa unidad y esa fortaleza que tú mencionabas, Carolina, que tenemos como ecuatorianos. Sí, Beto, ¿nos escuchas? Sí, sí les escucho. Bueno, sí, eso tío, es un proyecto muy ambicioso. Estamos recién como es en esta fase inicial. Como se dice, como se tiene miedo a veces a fracasar, nosotros le tenemos miedo al éxito. No nos vamos a detener en lograr como cambiar nuestra forma de ver a los medios de comunicación. ¿Quién duda que algún rato, por ejemplo, veía yo un video en YouTube que había un chico que empezó más o menos a los 25 años a hacer esto. Después le llamaron de Diario El País para hacer un segmento sobre periodismo gastronómico. Y ahorita ya tiene más de 20 años que anda realizando eso en España. Aquí en Ecuador yo he visto como lo que se genera un poco como más relacionado al periodismo gastronómico, hay contaditos. Podemos decir, por ejemplo, un caso era lo de Gino Molinari, que era como una forma de contar las historias de las recetas, también la parte de, lamentablemente ha fallecido, también había lo de Freddy Ehlers, que era como buscar los sabores en las provincias, en los lugares, en los
rinconcitos. Este programa también desapareció. Después, en cambio, se comenzó a buscar más formas como que solo fueran documentales en épocas especiales, como dije, lo de finados por lo de las guaguas de pan o bien la fanesca. Pero generalmente en el periodismo ecuatoriano no vemos que esta rama está muy explorada y es como un hábito que se puede profundizar a futuro y dar una forma diferente de mostrarla al Ecuador. Te toca. Sí, sí, Beto. Y me das la introducción, la entrada para nuestra última pregunta. Este, Justamente es de este tema, ¿no? De relacionar el periodismo con la gastronomía. Y Carolina, nuestra pregunta es cómo podemos crear esta unión, ¿verdad? Esta simbiosis entre la gastronomía y el periodismo, los medios de comunicación para poder revalorizar los sabores ecuatorianos. Yo creo que justamente debería intentar dar visibilidad a toda la tradición gastronómica que tenemos en el Ecuador. Yo creo que hay infinidad de productos y al tener 4 regiones se multiplican esos productos, ¿no? Y como ecuatorianos hay muchísimos, pensamos muchas veces, no, es que yo conozco todo lo que tenemos en el Ecuador y no es así, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso ahora, bueno, que tengo el restaurante, que muchas veces buscamos cosas, ¿no? Diferentes en el Ecuador o cosas para traer aquí en España. Y por ejemplo, nos ha pasado que productos amazónicos, como puede ser la neapía, que es esta pasta de yuca fermentada con ají que hacen en la Amazonía. Esto es algo que yo desconocía por completo y ahora es algo que nosotros traemos y que utilizamos en nuestro restaurante, ¿no? Es más, yo lo llevé a mi familia, les mostré, les hice probar, ellos nunca habían oído en su vida, ¿no? O productos como, por ejemplo, el macambo, que es este cacao blanco, que también viene de la Amazonía. Son cosas que yo creo que deberíamos realmente darle valor y como ecuatorianos todo el mundo debería conocer, ¿no? Y como estos habrán miles de productos más. Así que yo creo que como periodistas sí que se deberían dar visibilidad a estos productos, a muchas recetas también, muchas tradiciones que no solamente, como hemos dicho anteriormente, de la cuaresma, de carnaval, cuáles son los platos que se comen, sino en general, ¿no? Cada región, cuáles son los platos típicos de cada región. Al final somos un país pequeñito, pero creo que tenemos una riqueza gastronómica increíble y yo creo que hay muchísimo por ver y por aprender. Así que yo creo que es ahí donde se debe tocar sobre todo y como no también a los cocineros que tenemos, ¿no? Al talento que tenemos en Ecuador, que yo creo que hay que dar visibilidad a toda la gente que está allí y que, como decimos ahora, tal vez han perdido sus restaurantes, pero que tienen un talento enorme y que se les debería conocer también en el país entero, no solo porque tengas una estrella Michelin, sino porque realmente eres un cocinero que ha sacado la cara por el país y que, bueno, que tiene su restaurante y que está luchando por él. Y por eso es como nosotros, nuestro objetivo es seguir, según los capítulos vayan avanzando, es seguir conociendo las historias de los emprendedores. Puede ser que algunos utilicen elementos que mismos no conocemos, que pueden tener otros beneficios, otros usos. Por ejemplo, un chico me comentaba que él hace cócteles a base de licor de caña y que él mismo hace el licor, que dice muchas veces solo ya se busca que ver el producto, pero no conocemos la historia detrás de todo lo que está. Por ejemplo, otra historia es de unos hornados que me comentan, todos ya solo disfrutan el hornado, pero no saben el proceso que es para tener el hornado, son más de 9 horas en cocción, cómo toca cuidarle al chancho para que sea para hornado y que no toda la forma de la crianza del mismo animal va a influir en la parte de la elaboración de la comida. Sí, Queremos pues, decirte, Carolina, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de este primer capítulo, que era el primer, muchísimas gracias. y podemos referirnos a una frase que alguna vez lo dijo Humboldt, que somos un país muy rico, que estamos sentados en una mina de oro y que nos alegramos con música triste. Nosotros ahorita con Jackie, nuestra meta a futuro es, digamos, descubrir esa mina de oro. Ahorita mediante las pantallas, ya sea por eso de la videoconferencia, por la pandemia, pero cuando ya se pueda, digamos, regresar a una nueva normalidad, nunca va a ser igual como antes.
lo que va a ser una nueva normalidad, donde en nuestro caso nos ha motivado a seguir creciendo como futuros periodistas y no quedarnos ahí en la zona del confort, sino buscar historias que muchas veces no se ven. Jackie, ¿algo más que tú quieras complementar? Sí, sí, agradecerte una vez más, Carolina, gracias por participar en nuestro blog de periodismo gastronómico. Realmente es un impulso, ¿verdad? Y que tenemos para largo. Entonces, y bueno, a nuestra audiencia, ¿verdad? Que nos ve también, que continúen en este viaje de palabras para experimentar, ¿verdad? Y sentir de alguna otra manera estos sabores, colores y texturas de la gastronomía. Muchísimas gracias, chicos. Les deseo muchísima suerte. Y también muchas gracias por intentar dar visibilidad justamente a lo que hablamos, ¿no? A la gastronomía ecuatoriana, que yo creo que se merece. Así que muchos éxitos en todo lo que venga. Gracias. Éxitos a ti también, Caro. Chao, Muchas gracias. chao. Chao. Un gusto.